Bienvenidos a esta sesión virtual del curso Introducción al Periodismo de la Escuela Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Hoy el estudiantado realizará una entrevista colectiva a 3 colegas de la agencia EFE y 2 en oficina de México y Centroamérica. A continuación, Justin hará la presentación de nuestros invitados. Muchas gracias, profesora. Mi nombre es Justin Díaz y quiero darle una calurosa bienvenida a Emilio Sánchez, director general de EFE para México y Centroamérica, y la gerente comercial Fabiola Salguero, quienes nos acompañan desde Ciudad de México, y Douglas Marín, jefe de oficina de San José, Costa Rica. Cuando agendamos esta entrevista colectiva, nos íbamos a referir al 80 aniversario de la Agencia Española de Noticias, pero de camino nos sorprendió la crisis del COVID-19. Así que también hablaremos sobre su impacto en la producción noticiosa, en las audiencias y en la sostenibilidad del periodismo. Primero, Fabiola y don Emilio nos harán una presentación general. Por favor, el resto de participantes, sírvanse de apagar sus cámaras y micrófonos. Con la autorización de los participantes, esta sesión está siendo grabada para compartir públicamente. Adelante, Fabiola y don Emilio. Ok, gracias. Hola, muchas gracias. Gracias, profesora Ani Pérez, por la invitación. Muchas gracias, Josin, por la presentación. Para nosotros es un placer, es un gusto, un honor estar con ustedes y esperamos que esta sesión les sirva de ayuda en sus carreras y sobre todo en estos momentos de cambios enormes en los medios de comunicación que les sirvan para reflexionar y en última instancia para enfocar mejor sus carreras y su futuro profesional. Como bien ha dicho Josin, originalmente esta presentación estaba vinculado a los 80 años desde el nacimiento de la agencia EFE y hacer una especie de repaso a lo que suponen las agencias de noticias y en concreto la agencia EFE a nivel mundial. Mientras tanto, nos ha ocurrido a todo el mundo esta pandemia que supone a su vez una serie de cambios enormes en los medios de comunicación. Yo lo que quisiera, antes de responder a sus preguntas, es hacer una pequeña introducción de dónde nos encontramos en estos momentos. No sé si, Fabiola, puedes poner la presentación de PowerPoint. Hemos elegido una serie de láminas y con estas láminas pues les hago la introducción. La primera idea que creo que es fundamental es, para situarnos en el momento actual, vas cambiando las láminas, es de qué manera ha evolucionado los medios de comunicación en los últimos años. Si ven ahí, son 5 momentos de la evolución de los medios de comunicación, desde que aparecen los periódicos a finales del siglo XIX, pues desde el siglo XIX hasta primeros del siglo XX, cuando aparece el otro gran medio de comunicación de masas, que es la radio, pues pasan más de 150 años. Desde la radio a la televisión apenas 20, 30 años. Inmediatamente en los años 80 aparecen las computadoras y desde los 80 hasta la irrupción del celular apenas han ocurrido pues muy poquitos años, un par de décadas. En estos momentos el celular es para todos el medio de comunicación más importante, lo llevamos en la palma de la mano, lo llevamos en el bolsillo y el número hoy de celulares en el mundo es infinitamente superior a los 7.000 millones de personas que en estos momentos hay en el mundo. En los últimos años la evolución es cada vez más rápida. Hace apenas 10 años sobrevino la crisis económica mundial del 2008, del 2009, una crisis financiera que tuvo unas implicaciones enormes a nivel colectivo. Desde en los últimos 12 años, la rapidez con que ha ido evolucionando el uso del celular, las redes sociales, las plataformas digitales, todo ha ido transformándose y cambiando
de una manera veloz. Entre otras cosas, en los últimos años lo que ha ocurrido es que cada vez la manipulación, la forma en la que se transmite la información permite que haya muchas informaciones que son manipuladas, que son simplemente falsas, y como sabéis, la palabra fake news es hoy algo que domina de una manera completa bueno, pues el flujo de la información en todo el mundo. Las fake news y la capacidad de manipulación en redes sociales es gigantesca, y durante todos estos, durante el último decenio, lo que se ha demostrado es que las grandes plataformas digitales, como son Google, como son Facebook, Twitter, Instagram, han dominado y están dominando de una manera absoluta lo que es el flujo de la información y de la comunicación. Hoy, como antes era en su momento determinado, primero los periódicos, luego la radio, luego la televisión, hoy estas plataformas digitales son el centro fundamental de la comunicación en el mundo, hasta tal punto que han destruido un modelo de negocio tradicional de los periódicos, de la televisión, de la radio. Aproximadamente 3/4 partes de la publicidad digital que se consume en el mundo, pues la controlan Facebook y Google, y para los medios de comunicación tradicionales realmente ha sido pues una especie de muerte lenta que durante el 2000, a partir del 2008 ya se tuvo un impacto enorme en los periódicos, en la televisión, y ahora esta crisis de la pandemia vuelve otra vez a poner de manifiesto la magnitud de la trascendencia de Facebook y de Google frente a los medios de comunicación. Una de las consecuencias de todo esto es que la gente, a pesar de que estamos cada vez mejor comunicados y tenemos en nuestra mano acceso a una información gigantesca, pero al mismo tiempo cada vez estamos más aislados. Y este aislamiento hace que sea cada vez más fácil esa capacidad de manipulación de la gente. Esta conversación os puede resultar muy familiar, pero en todas partes vemos que la gente está permanentemente con el celular en su mano, y bueno, muchas veces resulta triste cuando uno entra en un café, ve que todo el mundo está conectado a su celular o a una computadora, e incluso cuando hay pues una pareja, unos sentados enfrente al otro, y en vez de estar hablando y mirándose a los ojos, pues se están comunicando a través del celular. Este es uno de las consecuencias de esta hipercomunicación en la que vivimos, y la cuestión es preguntarnos cómo salir de aquí. O sea, somos tan dependientes de las redes sociales, de nuestros propios medios de comunicación, que resulta muy complicado el saber si realmente los medios tradicionales van a poder sobrevivir este impacto y esta crisis, ¿no? Para nosotros, como agencia de noticias, ahí ven el mapa en los países en los que estamos presentes. Todavía habría que colocar más logos de EFE, porque no hemos querido poner en todos los lugares, pero bueno, estamos en 120 países, tenemos 41 oficinas, estamos en todas partes del mundo prácticamente. Las agencias de noticias a lo largo de la historia han sido uno de los pilares fundamentales en la información. El sentido principal de la existencia de las agencias de noticias ha sido el proveer de contenidos
a todo tipo de medios de comunicación. Un medio de comunicación tan importante como, por ejemplo, La Nación en San José no necesita tener corresponsales en todo el mundo. A lo mejor puede tener algunos pocos corresponsales, pero estar presentes en un medio de comunicación en Tokio, en China, en Washington, en Nueva York, en Los Ángeles, o en Bruselas o en cualquier otra parte del mundo o en África, es imposible. Nosotros somos los corresponsales diarios, continuos, de todos los medios de comunicación en el mundo, y tenemos esa capacidad de difundir todo tipo de comunicación en cualquier tipo de soporte. El año pasado hicimos el vídeo que ustedes han visto para demostrar cuáles son las caras de la agencia EFE. Son caras de periodistas como cualquiera de vosotros en cualquier momento puede trabajar para la agencia EFE y puede hacer todo tipo de coberturas informativas. Durante mucho tiempo las agencias de noticias son como el medio para formar a los periodistas. Los periodistas que salen de las agencias y de la agencia EFE son como los puras sangres de la información, porque tienen que tener esa capacidad de poder trabajar con diferentes temas, en diferentes situaciones. Realmente los periodistas de una agencia como EFE siguen siendo, digamos, el primer frente de la información, y cubrimos, como decía, pues todo tipo de temas en todo tipo de países. La pandemia ha transformado nuestro trabajo. Hoy, desde hace prácticamente 2 meses, la mayoría de los periodistas de EFE trabajan desde casa, salen evidentemente con todas las prevenciones de sanidad a hacer coberturas. Seguimos estando en ese primer frente de batalla y seguimos cubriendo una información desde todo tipo de países, desde Ginebra, donde tiene la sede la Organización Mundial de la Salud, desde Pekín, desde China, desde Wuhan, que es donde fue el epicentro de la pandemia, y hacemos una cobertura diaria que no tiene, que no tiene competencia en español a nivel mundial. Somos la primera agencia de noticias en español en el mundo, y durante toda esta crisis que ya se venía percibiendo algo tan importante como lo que decía antes, ¿no? El impacto de la manipulación de las informaciones. Hoy una agencia como EFE tiene una relevancia cada vez mayor. ¿Por qué? Porque representamos la credibilidad, el reconocimiento de marca. Cuando uno lee una información o está compartiendo en redes sociales un contenido, tiene que fijarse cuál es la fuente de ese contenido. La gente tiende a compartir cualquier cosa y lo primero que se debe identificar es la fuente. Si la fuente de una información, de un vídeo es EFE, hay una garantía de que esa información es de calidad, es creíble, es veraz y ha pasado una serie de filtros y de controles para mantener los niveles de rigor que en estos momentos son fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que ha representado esta cobertura a nivel mundial de la pandemia? Pues fundamentalmente el reconocimiento de la importancia que sigue teniendo las fuentes de información, la trascendencia que tiene un contenido que va firmado por una marca de reconocido prestigio como es EFE. Durante todo este periodo y en general en los últimos años, como sabéis, hay una cosa fundamental y es el fact-checking, de qué manera se puede establecer el rigor de la información, y prácticamente la mayoría de las grandes organizaciones mediáticas y los grandes medios de comunicación tienen un área
para justamente verificar el fact-checking. El personaje en el mundo que más exige ese rigor a la hora de chequear si lo que ha dicho es verdad o mentira, seguramente es Donald Trump. El Washington Post comenzó a hacer con rigor una verificación de todo lo que decía Trump, y bueno, yo creo que ya durante su primer año de mandato había superado las 1000 ocasiones en las que o bien había dicho algo falso, o lo había malinterpretado, o simplemente y directamente había mentido. Durante toda esta etapa es fundamental que los medios de comunicación defiendan la libertad de información, la libertad de prensa. Hoy más que nunca es un reto para los medios de comunicación, porque hoy es más fácil para los poderes, para los gobiernos, el poder manipular y el poder jugar con la verdad. Entonces, combatir la posverdad, combatir las fake news, se ha convertido también en una misión fundamental de los medios de comunicación. Y voy a terminar con una frase de Aristóteles para transmitirles una idea fundamental. No solamente tenemos que contar la verdad, sino que también hay que luchar y hay que defender y hay que ir detrás de todo aquello que supone una manipulación, y tenemos que, como una misión nuestra fundamental, es no solamente ajustarnos a los hechos, no es solamente el luchar por la veracidad y por el rigor. También tenemos que combatir la falsedad, también tenemos que combatir a los líderes de opinión que claramente están manipulando, ¿no? Entonces, la frase de Aristóteles es: no basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad. Esto significa que tenemos que luchar contra la falta de rigor, contra la mentira, y que tenemos justamente que verificar las informaciones, las declaraciones, porque tan importante es mantener nuestro rigor, informar con claridad, con credibilidad, con veracidad, pero también tenemos que ir detrás de la gente que manipula y que simplemente miente o que distorsiona los hechos. Termino aquí, ha sido un poquito rápido, pero Ani me ha dicho que hay muchas preguntas y me parece que lo más importante en estos momentos es daros el protagonismo a los estudiantes y que preguntéis si es posible que creemos una conversación entre todos, pues con mucho gusto. Bueno, muchas gracias por su presentación, Emilio Sánchez, y a Fabiola Salguero también. Y a partir de este documento, cada estudiante ingresará a plantear sus preguntas. Solo tendrán su cámara encendida los 3 expositores y quien entrevista. Entonces vamos con la primera pregunta. Buenos días, soy Sofía. Esta es nuestra primera pregunta. Cada empresa tiene características y valores particulares que conforman su identidad y ayudan a diferenciarlos de otras organizaciones y de otras empresas. ¿Qué diferencia a EFE específicamente de otras agencias y a cuáles considera competencia? Bueno, muchas gracias, Sofía, por tu pregunta. Yo creo que la primera característica de EFE pues es el idioma. Somos la primera agencia de noticias en español en el mundo. Tenemos también contenidos y servicios en portugués para el mercado fundamentalmente brasileño. Tenemos también servicios en inglés, tenemos también servicios en árabe, pero si hay algo que diferencia EFE del resto de las agencias de noticia, pues es nuestra presencia en América Latina, el ser la agencia de noticias más importante para todos los países de habla hispana, y es, en definitiva, nuestra capacidad y nuestra misión de presentar la visión hispana del mundo. O sea, creo que es fundamental. Si
hay un personaje, hay una figura, un líder costarricense en cualquier parte del mundo, puede estar seguro que detrás de él siempre va a haber un periodista de la agencia EFE para contar su historia. Nuestra competencia en estos momentos no solamente son las agencias de noticia. Hoy cualquier medio de comunicación puede difundir sus contenidos y digamos que el rango de competencia se ha multiplicado. Yo creo que el gran monstruo que está destrozando los medios de comunicación tradicionales y lo que se ha venido conociendo hasta ahora, pues es la entrada de Google, de Facebook, de Twitter, de la misma manera que Netflix, por ejemplo, o que las plataformas de Amazon o de Apple, está cambiando la manera tradicional en la que veíamos televisión. Durante esta pandemia, por ejemplo, TikTok se ha convertido en una de las sensaciones del uso de nuevos servicios. TikTok, que es una empresa china, ya había evolucionado mucho en los últimos meses y, sin embargo, durante esta pandemia todo el mundo ha utilizado TikTok para mandar, para producir vídeos cortitos, pequeños. Entonces, también como decía al principio, todo esto está cambiando a una velocidad vertiginosa. TikTok hace 2 años no existía. TikTok hoy es utilizado por millones de personas en todo el mundo. Pero lo mismo pasaba pues, hace poco con otras plataformas que han transformado la manera en la que nos comunicamos. Por ejemplo, YouTube es también otro medio fundamental para poder estar informados y comunicados. Entonces, en definitiva, para nosotros es un reto el tener que adaptarnos a cada una de estas transformaciones que está cambiando el mundo y tenemos que adaptarnos porque es la única manera de sobrevivir desde el punto de vista de empresa y es la única manera en la que tenemos que ser relevantes y seguir con nuestra misión de dar esa visión hispana del mundo. Muchas gracias por su respuesta. A ti, Sofía. Bueno, buenos días, mi nombre es Paula. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué hace EFE para mantener la equidistancia en su cobertura para entregar a las audiencias información veraz, enmarcada por criterios éticos y de noticiabilidad? Bueno, pues yo creo que es el rigor. Cada empresa tiene su propia guía interna de gestión y de control de la información y nosotros, pues desde el momento en que un periodista está haciendo una cobertura, ese mismo periodista, si trabaja para EFE, pues tiene que someterse a una serie de formas y de controles para, en última instancia, informar con veracidad y informar sobre los hechos. El periodista, una vez que ha hecho la información, pues hay una serie de controles. En nuestro caso, tenemos una mesa de edición que está en Bogotá, en Colombia, que es, digamos, el primer filtro para mantener la calidad y para mantener la veracidad. Llevamos 80 años en este mundo, en este negocio. Creo que el reconocimiento de la marca es algo fundamental y la experiencia acumulada al final lo que da es un rigor y la credibilidad al final es el valor más importante que tiene una empresa de comunicación como nosotros y es algo que tenemos que mimar y tenemos que gestionar pues como si nos fuera la vida en ello, porque si perdemos la credibilidad realmente perdemos el principal valor que nos hace relevantes en todos los medios de comunicación. Muchas gracias. Mucho gusto, soy Juan Pablo.
Ser una agencia pública no es equivalente a ser oficialista, pero notando situaciones como la sorpresiva destitución de Fernando Garea por órdenes del presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, la calificación por parte de los diputados de Vox de inidóneo a la designación de Gabriela Cañas como presidente de EFE, o las insinuaciones de la diputada del PP, Pilar Marcos, de su puesto encargo solicitado por el gobierno de reajustar la planilla de la agencia, ¿cómo afecta este panorama político la credibilidad y el desempeño de la agencia EFE? Bueno, la verdad es que ese tipo de cosas no nos afecta al trabajo de Douglas, de Fabiola o el mío, y primero, desde un punto de vista formal, pues el presidente de la agencia EFE está sometido al control del Parlamento español. Justamente, como bien dices, esta semana ha comparecido la nueva presidenta de la agencia EFE, que ha sustituido a Fernando Garea. Digamos que desde el punto de vista práctico, en el día a día, pues a Douglas, por ejemplo, que está ahí en la oficina de San José, pues que el presidente sea una persona u otra, la verdad es que yo creo que no le afecta demasiado, porque lo importante es, digamos, esa manera de trabajar y ese rigor que tenemos. ¿Por qué Fernando Garea ya no es presidente? La verdad es que no lo sé. Son más bien cuestiones de política que no afectan ni al rigor ni a la credibilidad de la empresa. Somos una empresa pública, creo que los medios de comunicación públicos, al estilo europeo, pues tienen una función que es importantísima, porque la información sigue siendo un bien común y es de interés de las sociedades el tener medios de comunicación que tengan una independencia y que tengan una capacidad de informar de una manera creíble. Yo creo que con toda esta facilidad que hay hoy de producir contenidos, de producir vídeos, de manipular las imágenes, o sea, cada vez es más importante ese sentido de interés público de la información de empresas como la agencia EFE o como la BBC o como de la televisión y la radio, o como nuestros competidores en Francia, AFP, que hace una cobertura mundial. Creo que ese sentido público de la información y ese sentido de servicio a la sociedad, siempre de una manera independiente y respetando, digamos, lo que son los valores fundamentales, deontológicos y éticos, es esencial y es más importante que nunca. Al final, depende de si somos lo suficientemente creíbles como para mantener ese reconocimiento a lo largo de décadas, ¿no? Y yo creo que ese reconocimiento lo tenemos y es algo fundamental, ¿no? Douglas, no sé si quieres comentarle algo a Juan Pablo. Bueno, sí, en la parte de Costa Rica al menos, la información oficial... Ah, tienes ahí un amigo. Sí, sí. La información oficial es muy importante siempre, pero la independencia de la agencia tiene que mantenerse sobre cualquier cosa. Tener fuentes propias, ángulos propios de las noticias. Y lo que pasa en España, o sea, pertenece más al ámbito de España que al ámbito internacional. Es muy importante también que la empresa tiene un manual de estilo que dicta las pautas de cómo se debe hacer el periodismo en agencia, y eso se mantiene a través del tiempo sin importar gobiernos o quién esté en la presidencia de EFE. Entonces es como una guía que tenemos los periodistas para llevar adelante nuestra labor de manera imparcial y totalmente independiente. Muchas gracias a los dos por la respuesta. Un gusto. No se le oye, Ariana. Creo que no me veo. Ah, bueno, pero te oímos. Bueno, yo soy Ariana. Mi pregunta es también para Douglas y también pues para Emilio.
¿Podrían hacer una caracterización del grado de profesionalización que tiene el periodismo que se practica en cada uno de los países de la región con respecto al de España? ¿Cuáles son las diferencias que tienen y cuáles son las similitudes? Bueno, yo creo que es complicado generalizar, creo que cada país es distinto. Simplemente si vemos, por ejemplo, Centroamérica, pues no tiene nada que ver el tipo de periodismo que se hace en Costa Rica con El Salvador o con Honduras. Creo que lo más importante es el nivel de formación de los periodistas. Creo que las universidades tienen una responsabilidad gigantesca para formarles a ustedes, y ustedes a su vez tienen también una responsabilidad enorme, porque tienen hoy más que nunca de tener una capacidad multimedia y adaptarse a esos cambios vertiginosos que se están produciendo en los medios de comunicación. En términos generales, yo diría que el periodismo hoy en América Latina es un periodismo de altísima calidad. Creo que la capacidad de innovación de los periodistas es muy grande, y yo creo que cada vez hay menos diferencias en cuanto a la capacidad de poder contar historias, a la capacidad de manejar las últimas tecnologías, y al final la diferencia yo creo que la hace la formación, ¿no? Entonces, y la experiencia. Y ahí yo creo que en concreto la Universidad de Costa Rica es una universidad de calidad, es una universidad que tiene los medios tecnológicos para formar a los nuevos periodistas del futuro, y por supuesto que hay mucho que mejorar, y tenemos que tener esa capacidad de aprendizaje constante. Yo pienso que en términos generales, lo más importante es la experiencia. Una vez que se tiene una formación básica buena, y el viajar es esencial. Ojalá ustedes tengan la posibilidad de poder trabajar en otros sitios, conocer cómo trabajan en otros lugares, y esa capacidad de aprender de otros yo creo que es muy importante. Yo creo que en términos generales los periodistas hoy latinoamericanos y costarricenses están bien formados, y el gran reto es encontrar por una parte, las nuevas formas de comunicar historias y adaptarse a los nuevos formatos, ¿no? Entonces, como ha demostrado TikTok, pues se pueden contar historias en 20 segundos, en 25 segundos. Tienen que ser historias con rigor, y tienen que estar bien contadas, y eso es un desafío enorme, porque se ha reducido la capacidad de atención de la gente a las historias. Hoy, con un clic, cuando a los 10 segundos estamos viendo un vídeo y no nos interesa, ya hacemos clic y nos vamos. Entonces, ¿de qué manera, por una parte, atraemos la atención, podemos informar con rigor y al mismo tiempo entretener a la gente y darles una capacidad de ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Entonces, yo creo que en términos generales, en América Latina se está haciendo un gran periodismo, y sobre todo insistiría otra vez en eso tan importante como es defender la libertad de información, de prensa, y luchar por los valores democráticos de cada uno de los países, para evitar pues que determinados personajes manipulen a las masas y cuenten, digamos, una realidad totalmente desvirtuada. Sí, muchas gracias. Douglas, ¿podría darnos su opinión, por favor? Sí, bueno, yo creo que la profesionalización de los periodistas es muy importante.
En estos tiempos, sobre todo los medios audiovisuales están demandando mucha información. Entonces los periodistas tenemos que prepararnos un poco más en ese sentido. Los periodistas somos como pequeños historiadores, vamos contando lo que pasa en nuestras sociedades. Entonces también es muy importante que los periodistas tengamos noción de todo lo que pasa en el país. Tratar de especializarse es muy importante en alguna rama, pero siempre tener en cuenta que vivimos en un mundo amplio. El periodista de agencia debe cubrir todo tipo de información, deportes, cultura, economía, política. Entonces hay que conocer un poco de todo. Igual todos los periodistas en el país en algún momento se pueden especializar en economía, pero les toca cubrir de repente un terremoto, por ejemplo. Entonces hay que estar preparados para cubrir cualquier tipo de tema, especializarse lo más posible en algunos, si es lo que a uno le gusta, pero siempre tener en cuenta eso, de que en cualquier momento te puede tocar cubrir un suceso, cubrir un partido de fútbol. Entonces, tener bien claro eso, que el periodista debe ser polivalente, debe ser versátil, y todo eso se va adquiriendo también con experiencia, que va a la par de la profesionalización del periodista. Muchas gracias. Bueno, don Emilio, me llamó mucho la atención que en la presentación que usted realizó al inicio y en los distintos audiovisuales y textos de EFE, se mencionan muchos esfuerzos en el audiovisual, más que todo europeos, en materia de fact-checking y la lucha contra la desinformación, como lo son Verifica o Crosscheck Europe. Y me gustaría saber si se puede indagar un poco más en qué esfuerzos en esta materia se planean hacer en Latinoamérica. Bueno, como ya he comentado, teniendo en cuenta que la capacidad de distorsión de los hechos y de la verdad es hoy más importante que nunca, por eso nosotros, por ejemplo, pues tenemos un servicio que se llama EFE Verifica, que justamente lo que hace es tratar de averiguar cuando unos hechos han sido distorsionados. EFE Verifica funciona no solamente en España, sino en toda Latinoamérica y de alguna manera, además de todas las funciones tradicionales de un periodista, como comentaba Douglas, pues también en nuestras oficinas tenemos la capacidad de ir a averiguar si unos hechos, si unas declaraciones han sido desvirtuadas o no. La verdad es que es algo que cada vez tiene más importancia. Lo cierto es que no tenemos la capacidad de recursos como para poder hacerlo en todos los sitios, porque es algo que exige mucho rigor, exige tiempo para, en última instancia, averiguar, investigar hasta dónde se ha manipulado una información, unas estadísticas, unos hechos, ¿no? Decía en mi intervención anterior que se ha convertido la verificación y el fact-checking en algo fundamental y es un elemento, creo, que cada vez va a ser más importante. Y terminaba mi intervención de antes diciendo que no solamente tenemos que ser rigurosos para contar bien los hechos, sino que tenemos que perseguir también la distorsión de los hechos. Y eso exige trabajo, exige tiempo, exige esfuerzo y exige una estructura para que en última instancia pues tenemos también que perseguir esos intentos de manipulación que creo que son fundamentales y teniendo en cuenta pues algunos de los líderes políticos mundiales que justamente han llegado al poder con un principio pues digamos poco usual, ¿no? Y antes, por ejemplo, en Estados Unidos, si lo ponemos como un ejemplo
en cuanto a al control de los medios de comunicación sobre lo que decían los políticos. Antes la mentira para un político en Estados Unidos se consideraba ya motivo para que ese personaje dejase de hacer lo que estaba haciendo, dimitiese, pero ya quedaba totalmente, digamos, inválido para ocupar un puesto de responsabilidad. Y sin embargo, hoy, pues, como he citado antes, el presidente Trump miente de una manera descarada y ahí está. Y todavía las encuestas de opinión pues le dan unos apoyos que pueden ser sorprendentes teniendo en cuenta esa gestión suya, ¿no? Entonces, los medios de comunicación por eso tienen que tener esa capacidad de verificar y tienen que tener también esa tarea para investigar y confirmar cuando un político ha mentido y cuando ha distorsionado los hechos. Y se ha convertido en una tarea que hoy para nosotros, por ejemplo, es fundamental porque tenemos que demostrar cuando la gente quiere engañar de una manera deliberada. Buenos días, mi nombre es Jimena, mucho gusto, y esta es mi pregunta. Muchas veces los periodistas deben trasladarse a zonas de alto riesgo, donde exponen sus vidas, su integridad física y su salud. ¿Qué hace EFE para proteger a estos periodistas? ¿Les contratan algún tipo de seguro o les brindan equipo de protección personal, como lo pueden ser cascos, chalecos antibalas, armas o equipo de supervivencia? Bueno, nuestra arma principal pues es pues la cámara y es el contar los hechos con independencia. Si habéis visto el vídeo que hemos producido con motivo de los 80 años, pues cuando los periodistas están en una zona de conflicto, pues llevan un chaleco antibalas, llevan un casco y en última instancia pues llevan todos los medios de prevención para evitar el sufrir cualquier tipo de daño. Pero también los periodistas, sobre todo los fotógrafos, pues llevan el casco o el chaleco antibalas cuando hay una revuelta, cuando hay una manifestación. Las últimas revueltas importantes que recuerdo pues fueron el año pasado en Chile. También hemos hecho todo tipo de coberturas en el mundo y sí, los periodistas tienen que ir con los materiales mínimos de prevención y si no, no van. Es decir, lo principal es evitar que nuestra gente sea dañada, sea herida y de la misma manera que durante toda esta pandemia pues hemos adoptado una serie de medidas de prevención para evitar el contagio. Entonces, la salud de nuestra gente es lo principal y tenemos siempre que aportar pues los mínimos medios para evitar que les pase algo, ¿no? Y si no tenemos un chaleco antibalas, por ejemplo, pues es preferible no ir a un sitio de alto riesgo. Pero también ir a un sitio de alto riesgo es, por ejemplo, ir, no sé, hacer una cobertura en la Antártida o hacer coberturas en sitios que exigen unos medios mínimos para que la información se pueda hacer y el periodista tiene que estar siempre salvaguardado. No vamos a poner en riesgo la vida de un periodista y mandarle a un lugar si no tiene esos medios mínimos de protección. Okay. Está bien, muchas gracias. Hola, yo me llamo José y mi pregunta es la siguiente. Con situaciones como la actual pandemia de COVID-19, muchos periodistas se han visto obligados a echar mano de herramientas digitales, como mencionábamos antes, para realizar material noticioso y
incluso mediante plataformas de redes sociales como lo es TikTok, tal como mencionaba don Emilio antes. ¿Promueve EFE estas nuevas formas de dar cobertura y de crear material? ¿Y aproximadamente cuánto porcentaje del material que procesan es producido por estos dispositivos electrónicos mediante el llamado MOJO o Mobile Journalism? Bueno, antes ya de la llegada de la pandemia, hemos puesto en marcha un proyecto para que la mayoría de los periodistas, si no todos, tengan un celular para poder hacer sus propias grabaciones y los contenidos multimedia son esenciales. No podemos transmitir una información que no tenga un soporte de vídeo o que no tenga un soporte de audio o de foto, y por lo tanto para nosotros tenemos que contar las historias con imágenes y con las mejores imágenes posibles. El periodista ha tenido que evolucionar y transformarse y tener esa capacidad de poder también transmitir imágenes, sean vídeos o sean fotos. Tenemos evidentemente muy buenos fotógrafos en todo el mundo y tenemos muy buenas cámaras de vídeo, pero también todos tienen que tener esa capacidad de, si hacen una entrevista, el poder grabarlo con el celular. Es una necesidad imperiosa porque todos los medios en última instancia distribuyen los contenidos con imágenes y con texto. Ya solamente el texto no vale, y si no hay una imagen muchas veces es preferible no tener ese texto, salvo que sea un texto, que sea un breaking news, que sea algo urgente que hay que transmitir, ¿no? Pero bueno, Douglas os puede contar su experiencia en el uso del periodismo de vídeo con el celular, ¿no? Que nosotros lo llamamos MOJO, que es Mobile Journalism. Sí, correcto. En Costa Rica estamos utilizando un teléfono celular para salir a hacer coberturas casi que diariamente. Digamos, se ha convertido en una herramienta imprescindible en estos tiempos. Antes teníamos una cámara un poco más grande, que es más incómoda de estar trasladando, y esa la utilizamos únicamente ya para temas más gordos, más pesados, que se necesita mayor calidad de video y estas cosas. Entonces el celular se ha convertido en una herramienta vital para nosotros en el último año prácticamente, y en esta época de aislamiento que ha sido un poco complicado porque casi nadie da entrevistas, casi nadie da conferencias. Entonces las herramientas que ha empezado a utilizar la empresa son, por ejemplo, esta que es Zoom o hacer entrevistas por medio de plataformas por internet. Se graban y se reproducen en los servicios de EFE. Es parte de la adaptación, ¿verdad?, que estamos teniendo a la pandemia. Acá en Costa Rica, bueno, como ustedes saben, no ha habido una cuarentena generalizada para la gente. Nosotros podemos salir con algunas limitaciones. Tenemos nuestro equipo de protección, guantes, mascarillas, alcohol en gel. Y podemos salir, pero las entrevistas sí es más difícil de hacer porque nadie está dando entrevistas presenciales. Todas las fuentes prácticamente están en casa, entonces hemos tenido que recurrir a las plataformas digitales de internet y aplicaciones para poder realizar el trabajo. Y ahí vamos sacando lo mejor posible. Entiendo. Muchas gracias por sus respuestas. Buenas, mi nombre es Andrea y yo quería preguntarles cómo ajustan su agenda informativa cuando cubren un evento mundial, por ejemplo, la pandemia, para la diversidad de públicos que atienden. Bueno, pues en un caso como este, la verdad es que hay que gestionar el flujo de información con un criterio periodístico riguroso. Nuestro principal problema ahora es justamente el seleccionar la información.
hay demasiada información sobre la pandemia y, bueno, pues tenemos que ver cuáles son las historias más adecuadas, cuáles son los enfoques más interesantes, pues desde Londres, desde Alemania, desde China, desde Costa Rica o desde México. Hay un aluvión de información que está vinculada al impacto de la pandemia y, en última instancia, lo que tenemos es que seleccionar qué es lo más relevante de cada sitio, y ya hemos comenzado también a contar cuáles son los impactos de la pandemia en el futuro inmediato, es decir, cómo está cambiando ya nuestra vida, cuál es el impacto en la economía, cuál es el impacto en la educación. Entonces, creo que el mundo no va a ser igual después, ya no está siendo igual. Creo que jamás habíamos vivido durante tantas semanas un hecho y a nivel colectivo, a nivel mundial. Entonces, la transformación que va a suponer en la vida de cada uno de nosotros es enorme. La transformación en los medios de comunicación ya se está viendo y desde el punto de vista de las empresas periodísticas, pues el principal reto es cómo sobrevivir a la pandemia en estos momentos y cómo sobrevivir luego como medio de comunicación al impacto económico que se va a producir en todos los países, ¿no? Fabiola seguramente os puede contar desde el punto de vista de los medios cómo se está viviendo por dentro esta pandemia y cómo se ve el futuro inmediato. Bueno, de nuestra parte, pues sí es complicado. Los medios actualmente, como ustedes saben, pues sí están despidiendo mucha gente, están recortando personal, pero dentro de lo que cabe, ellos se están manteniendo, obviamente continúan con nosotros. Siguen con el tema de EFE, ¿no? El tema de la información que nosotros manejamos es importante para ellos porque les damos otra perspectiva de cómo está el mundo, de cómo vamos, y ahí vamos con ellos paso a paso. Al final de cuentas estamos en el mismo barco y pues vamos saliendo, ¿no? Vamos a flote. Es difícil, es complicado, pero vamos paso a pasito, ¿no? Estamos tratando de apoyarnos unos a los otros y pues ahí vamos. Sí, tal vez yo les puedo agregar que en cuanto a las agendas de cada país es súper diferente. Por ejemplo, lo podemos ver acá cerca, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, por ejemplo. Panamá tiene una crisis súper fuerte de gente enferma, de gente muriendo. Entonces ellos tienen su agenda muy cargada en eso. Nicaragua, por el contrario, tiene, bueno, ya han visto la situación, me imagino, hacen hasta festivales de verano, aglomeración de gente. Entonces, mucha de la agenda de Nicaragua ha tratado como de contar esa otra parte de la pandemia, que ha sido noticia mundial incluso, lo de Nicaragua. Nosotros acá también hemos sido noticia internacional al tener muy pocos casos, muy pocos muertos, uno de las tasas de muerte más bajas del mundo. Entonces, hemos tratado de entrarle por ahí para mantener nuestra agenda activa en medios internacionales. La UCR, por ejemplo, ha sido una fuente muy importante de información para nosotros porque están desarrollando proyectos de innovación tecnológica, los respiradores, las máscaras. Entonces ha sido una fuente importante y esa es otra arista de la pandemia que se está colocando muy bien en medios internacionales, lo del Clodomiro Picado desarrollando su suero. Entonces es importante también diversificar un poco la información que sale de los países para tener presencia en medios internacionales y destacar lo positivo también de la pandemia. Muchas gracias a los tres. Con gusto. Buenas, yo soy Sofía y mis preguntas son para Fabiola. ¿Qué proporción de los contratos de la agencia en la región son de tiempo completo y parcial? Y si son estos contratos permanentes, pues se paga destajo, ya sea por reportaje o por fotografía. Y últimamente, ¿cómo afectará la recesión a ese modelo de contrataciones?
Hola, Sofía. Bueno, mira, te comento, nosotros manejamos, en efecto, ¿no? Podríamos trabajar como agencia con descarga. Es decir, tú como cliente ingresas a una plataforma que nosotros tenemos, descargas los contenidos y al final del mes te podremos facturar, evidentemente, lo que consumiste. O bien podemos adecuar un paquete de acuerdo a las necesidades de cada medio. Cada medio tiene necesidades diferentes de consumos y lo hacemos de forma anual. Y obviamente su facturación puede ser mensual y sin problema alguno, ellos van pagando. Y mientras que no tengamos problemas con cuestiones de pago, trabajamos libremente y el contrato se renueva año con año y vamos con ellos trabajando de la mano. En algunos casos, si se llegan a atorar, por ejemplo, específicamente esto de la pandemia, tratamos de apoyarlos, de acercarnos a ellos, de comentarles qué es lo que está pasando, cómo podemos apoyarlos, darles a lo mejor ahí... nosotros decimos darles un poquito de amor, de apapacharlos y de decirles, te puedo ayudar con un poquito más de contenido, que tu medio sea un poco más robusto, y precisamente lo que destaca Douglas y Emilio, ¿no? Los contenidos de EFE marcan la diferencia en muchos medios, ¿no? Entonces, a nosotros nos ubican precisamente por eso, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros estamos contrarrestando, tratando de contrarrestar este impacto que, pues, viene fuerte, pero... afortunadamente, pues ahí vamos, ¿no? Sí, gracias. De nada. Buenas, mi pregunta es para Douglas, finalmente. ¿Puede describir el personal y funciones de la oficina en San José y cuál es la dinámica de trabajo en relación con las distintas sedes alrededor del mundo, tal vez con la de México o con la de Madrid? Y si están los corresponsales contratados a tiempo completo y sindicalizados. Bueno, aquí en San José, la oficina somos 2 periodistas y el fotógrafo y un asistente administrativo. Los periodistas nos encargamos de la cobertura diaria, coordinamos los temas que tenemos, los coordinamos con el jefe regional que se ubica en Panamá y de ahí vamos sacando listas de temas para hacer durante el día o durante la semana. Tenemos contrato fijo, estamos en planilla de la caja. Yo ya tengo 15 años de estar en la empresa y he estado contratado los 15 años. La otra redactora tiene ya 5 años de estar en EFE y también ha estado contratada durante los 5 años. Alguien preguntaba sobre seguros hace un rato y sí, la empresa nos da un seguro internacional aparte del de la caja y el seguro del INSS. Y sindicalizados no, acá no estamos sindicalizados, pero en España la mayoría de trabajadores tengo entendido que al ser empresa pública, estatal, sí están sindicalizados por allá. Acá en Costa Rica nos manejamos más que todo como si fuéramos una empresa privada, digamos. Entonces estamos cumpliendo con todo lo de la ley. No sé si se me quedó algo ahí de su pregunta. No, perfecto, muchas gracias. Bueno, si me permites añadir, en términos generales, la mayoría, si no todos, yo diría que el 90% de nuestros periodistas están contratados, como dice Douglas, en planilla, pero también tenemos corresponsales o tenemos colaboradores a los que les pagamos en función de su trabajo, ¿no? Entonces son colaboradores puntuales para hacer una cobertura gráfica. Normalmente en un país como Costa Rica no estarían en San José, sino que estarían en algún otro lugar. Y tenemos, digamos, esas 2 figuras, los periodistas de planta y los freelance, que pueden ser de texto, de vídeo o pueden ser de fotógrafos, y con los 2 nos manejamos. En términos generales, te diría que los salarios en EFE están por encima de la media de cada país y en cada país nos adaptamos a la legislación desde el punto de vista laboral y desde todos los puntos de vista para cumplir a rajatabla con las exigencias de las leyes de cada país. Y en términos salariales, pues yo creo que siempre estamos por encima de lo que gana otro periodista en otro medio.
Gracias. Pues muchísimas gracias. Esta ha sido una entrevista colectiva de estudiantes del curso de Introducción al Periodismo de la Universidad de Costa Rica, impartido por la docente Ani Pérez, con Emilio Sánchez, director general de EFE para México y Centroamérica, y la gerente comercial Fabiola Salguero Cárcamo, quienes nos acompañaron desde Ciudad de México, y con Douglas Marín, jefe de oficina de EFE en San José. Muchas gracias de nuevo. Gracias a vosotros, un placer. Gracias a ustedes y a la orden para cualquier cosa. Gracias, que tengan un excelente día. Muchas gracias, Emilio, Douglas y Fabiola. Le voy a pedir al resto de estudiantes que enciendan su cámara para que los vean además. Y le voy a pedir a los tres un pequeño mensaje sobre cuál es el perfil de nuevo profesional en periodismo que está buscando una agencia transnacional, multinacional como EFE, pero lo ven a nivel general y también Douglas lo ve a nivel particular. Es decir, que deben ellos reforzar en su formación, ya no solo como lo que se les enseña en la universidad, sino el autoaprendizaje que debe seguir cada uno. Emilio. Bueno, primero otra vez muchas gracias, Ani, por la conversación. Es un gusto y lo podemos repetir cuando queráis. Si en un momento determinado consideráis que queréis tratar algún tema concreto y específico, pues por nuestra parte, encantados. En primer lugar, como estudiantes, yo creo que se os exige más que nunca a cualquier otro periodista. Seguramente cualquiera de vosotros sabe mucho más de lo que yo sabía a vuestra edad, porque esa evolución en la tecnología hace que tenemos que saber mucho más de todo, ¿no? A pesar de eso, yo pienso que no os olvidéis de leer mucho. Al final, no importa el formato en el que vais a contar una historia, pero tenéis que manejar muy bien el lenguaje, tenéis que tener esa capacidad de conocimiento, de estar interesados por todo, preguntar mucho siempre. Cuando vais a hacer alguna cobertura, informaros antes, prepararos muy bien, preguntar y no tengáis miedo a preguntar y a investigar. Y el otro mensaje es que tenéis que pensar que hay que estar más especializado. Nosotros como agencia pues tenemos que lo mismo que hacer una información económica que política o cubrir un suceso, pero yo creo que vosotros tenéis que tener una idea muy clara de en qué os vais a especializar. Por ejemplo, el cambio climático, como se ha visto durante esta pandemia, la salud. Hay temas que son fundamentales y que tenéis que tener una capacidad de conocimiento mayor que las personas que os rodean. Entonces, yo creo que tenéis que salir de la universidad con una idea clara de cuál sería esa especialización. Puede ser deportes o puede ser economía, que es fundamental, y dentro de economía hay muchas secciones que son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, leer mucho, especializaros. Evidentemente tenéis que manejar la capacidad de poder hacer una información en vídeo, tenéis que sacar fotos maravillosas, tenéis que estar más preparados que nunca y como Leonardo da Vinci o las personas del Renacimiento. O sea, tenéis que saber de todo, profundizar y tener sobre todo ese objetivo de decir, yo quiero escribir sobre todo puede ser de salud, de medio ambiente, puede ser de economía, puede ser de deportes, pero tenéis que tener muy claro cuál es el objetivo. Muchas gracias. ¿Douglas? Sí, bueno, como lo dice Emilio, la especialización es muy importante. Si a usted le gusta la economía, especialícese en economía, pero no pierda de vista todo lo que está alrededor. Por ejemplo, hoy ya teníamos un pequeño incendio desde anoche con lo que dijo Bukele sobre Costa Rica y las pruebas. Entonces ya hoy, si uno no sabe quién es Bukele y cuál es su contexto en El Salvador, entonces es muy difícil escribir una nota desde Costa Rica para darle contexto sobre todo a la gente de lo que está sucediendo, porque
En las agencias de noticias el contexto es algo vital, es súper importante. Usted tiene que conocer lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Panamá, lo que está pasando en El Salvador, en México. En realidad en todo el mundo, digamos, conocer un poco lo que está sucediendo, cuál es la situación de los países, porque uno no sabe en qué momento le va a tocar dar una cobertura de un tema que se relaciona con otro país o con la religión, y hay que sacarlo rápido. La competencia en agencias es muy fuerte, hay que estar atento a los temas, trabajar rápido, pero sobre todo con rigurosidad. Twitter es una competencia súper fuerte para las agencias. La gente muchas veces se deja llevar solo por una línea de Twitter y no leen la noticia, por ejemplo. Entonces, EFE y cualquier periodista debe tener bien claro que la calidad de su información debe ser lo primero. No dejarse llevar por un tweet sin siquiera confirmar o buscar la contraparte o buscar una reacción. Muchas veces el tweet sirve para mandar una nota urgente o un avance, algo rápido, pero hay que darle calidad a esa información, darle un contexto. Bueno, para los colegas, leer mucho es muy importante. Enriquecer el vocabulario también. Y sobre todo hacer lo que les gusta. Lo más feo que puede haber es trabajar en algo que a uno no le guste. Entonces, si están estudiando periodismo, traten de hacerlo con pasión y enfocándose en los temas que les guste. Y si no, pues hacerlo con toda la entrega y con todo el profesionalismo que se pueda para que su trabajo sea de calidad. Gracias. Y Fabiola ha trabajado en diversos medios desde la parte comercial y nos ha visto a los periodistas quienes se han quedado de camino superados por la tecnología y quienes por otro tipo de circunstancias. ¿Cuál es su consejo, Fabiola, para esta muchachada? Bueno, pues muchas gracias antes que todo por la invitación. Como yo se los comenté en su momento, yo no soy periodista, pero bueno, yo inicié en el área comercial y de ahí poco a poco me fui metiendo en todo esto. Realmente les puedo decir que este es un medio increíble, que puedes conocer gente de todas clases sociales, de todo el mundo. Y como bien dice tanto Emilio como Douglas, ¿no? El hecho de conocer, de que estén a la vanguardia, tanto en tecnologías, en temas, en todo lo que a ustedes les pueda interesar, es una maravilla. Siempre les he dicho, ustedes los periodistas pueden hacer un libro de todas sus vivencias, ¿no? De todo lo que han realizado, lo pueden hacer. O sea, es una de las profesiones creo que más bonitas y que ustedes que van saliendo pueden marcar esa diferencia, ¿no? Del periodismo, ¿no? De lo que tenemos actualmente a lo que va a venir, ¿no? Porque esto es evolucionar, ¿no? Estar a la vanguardia en todo, así como dice Douglas, ¿no? Es real que las redes sociales, entre comillas, nos quieren matar, por así decirlo, porque quieren la información inmediata, ¿no? Las fake news están a la orden del día y en este caso a ustedes les va a tocar eso, ¿no? Corroborar la información, que sea veraz, que todo esté a tiempo, pero de calidad. Creo que eso es lo más importante para ustedes. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Terminamos acá esta entrevista colectiva que han preparado los estudiantes de introducción. Como profesora yo los felicito por la calidad de las preguntas y no sé qué dice Emilio, sos el mayor profesor acá. ¿Qué tal las preguntas de los muchachos? Bueno, pues me parece que es muy útil, creo que son curiosos. Lo más importante es que tienen una buena profesora, entonces ya se les facilita el camino. Entonces, mi enhorabuena a Ani por haber organizado esta entrevista colectiva. Espero que les haya ayudado y si necesitan algo, alguna pregunta, algo curioso que quieran saber, no duden en enviarnos un email y estamos a su disposición para ayudarles. Y bueno, como ha dicho Fabiola, que sepan que esta es una profesión maravillosa. Siempre ha habido retos y desafíos. Yo creo que en este caso es enorme lo que tenemos por delante, pero pues si no hubiera estos desafíos no tendría gracia esta profesión. Así que les animo a continuar y a prepararse lo mejor posible
y que tengan mucha suerte, y cualquier cosa que necesiten, la agencia EFE está a disposición de la universidad y de ustedes, en cada uno lo que les podamos ayudar. Y la invitación está abierta cuando quieran hacer una visita a la oficina aquí en San José. Cuando pase todo este asunto del aislamiento y todo, podemos organizar algo para que conozcan un poco más. Y lo tomaremos de verdad el ofrecimiento, porque todos ellos querrán hacer prácticas, pasantías y demás, y podemos organizar cosas sin atravesar mucho en el caballo de la vida cotidiana, digamos, poder hacer cosas interesantes. Sobre todo estamos muy interesados, y yo en particular, en que ellos aprendan del mobile journalism, porque es la forma en que estamos aprendiendo a hacer absolutamente todo. Muy bien, muchas gracias, que pasen muy bien. Hasta luego a todos. Un gusto, hasta luego. Hasta luego, gracias. Un placer, mucho gusto. Chao.